Todo lo que necesitamos para sanar ya está en la tierra, solo tenemos que recordarlo. Las grandes culturas en la humanidad han comprendido que estas cuatro fuerzas primordiales como es el viento, el agua, el fuego, y esto que nos están representando la tierra, no son solo materia física, son esencias de espíritus vivos que hablan, enseñan y recuerdan. Eso es lo que estamos haciendo con Caimão. Esa es la experiencia que yo les vengo a compartir hoy. Mi nombre es Luz Erika y soy la creadora de Caimão. Y quiero contarles cómo estos cuatro elementos me han sostenido, me han guiado y me han sanado. Y esto nació después de una experiencia muy natural, real, con mi linaje ancestral. Les vengo a hablar del fuego. Porque los cuatro elementos, los cinco digamos, tienen que ver con lo que es Caimão. Y en lo que yo les he compartido de mi experiencia de cómo nace Caimão, Caimão está muy relacionado con los cuatro elementos, digamos los cuatro no, los cinco elementos, porque el quinto es el éter. Y eso que si uno lee más, encuentra que realmente hay muchísimos más, tenemos muchísimos más. Bueno, hoy les vamos a hablar del fuego. En la cultura siempre ha existido, en nuestras culturas siempre ha existido el fuego. Se dice que hace más de 1500 años no existían palabras, sino que era el fuego, que las culturas utilizaban el fuego como algo purificador para conectar lo humano con lo espiritual. Por ejemplo, en África, en el Paleolítico, se encontró fuego sagrado. Cuando yo lo leí, yo decía, ¿cómo identifican que es un fuego sagrado? Me imagino que troncos de árbol quemados o de madera. Bueno, porque se dice que se encontraron restos de fuego sagrado alrededor de huesos. También en la cultura védica, ¿cómo se dice? Védica, que es de la India, había el dios Agni, que era el dios del fuego, y para ellos era ese dios que comunicaba lo humano con lo divino. Y en las culturas de América, esas culturas originarias de América, le ofrecían tabaco, le ofrecían canto e inclusive silencio al fuego, porque para ellos el fuego era algo que purificaba. Entonces todo esto hace parte de Caimão, desde esa experiencia vivida que yo tuve, que se las he compartido. Uno anteriormente hace las cosas porque se van viendo de cultura en cultura, pero ¿cuál era el verdadero significado de encender el fuego? Cada cultura lo tenía. Y por ejemplo, hoy día uno prende una vela, que es lo que representa el fuego, y uno la puede prender simplemente, por ejemplo, en mi caso, yo veía a mi mamá que ella le prendía las velas a sus santos cuando ella necesitaba algo, cuando iba a pedir por algo, por protección, por lo que fuera. Yo después, a medida que fui creciendo, yo prendía una vela, pero era más por ese concepto religioso que uno tenía. Después la dejé porque uno va creciendo y se va llenando de información y ya lo aparta, pero el fuego siempre ha existido en las culturas como un ritual. Luego uno prende una vela y la prende por prenderla, pero el significado de la vela es que ese fuego conecta lo humano con lo divino, o sea, lo visible con lo invisible. Y en mi experiencia, este fuego me sostuvo cuando yo estaba pasando por esos procesos. Como yo les digo, yo lo hacía más bien porque necesitaba respuestas, yo necesitaba saber quién era Erika. Pero cuando se me revela a mí todo esto natural y real, que tiene que ver con todo mi linaje ancestral, que muchas veces
uno dice, estamos aquí, pero ¿quiénes somos? Traemos unas memorias de nuestros ancestros y como digo, ellos en cada época hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabía, pero en mi experiencia, a mí mis ancestros me recordaron mi origen, por medio de los elementos y que yo era el éter, esa esencia primordial que literalmente activaba y le daba vida a estos otros 4 elementos primordiales. Esa es mi experiencia con Caimão. Eso es lo que yo les vengo a compartir ahora. Y estoy haciendo esto porque estoy conociendo mi origen, mi raíz. Y conocer y recordar mi memoria es por medio de la información. Y por eso traigo y les voy a hablar cada semana de cada elemento. Esta le tocó el fuego. ¿Cómo yo introduzco el fuego a Caimão? Bueno, es que el fuego también es Caimão, porque cuando yo estaba en ese proceso, yo me estaba encendiendo por dentro, con las dudas, las preguntas, la falta inclusive de luz, y comprendí que realmente el fuego a mí no me estaba destruyendo, ese fuego no me estaba destruyendo, ese fuego me estaba llevando a mí. Es como cuando dice, tiene mucho fuego, y una de las connotaciones que hacemos y lo relacionamos con el signo de fuego, que en este Aries, uno de los signos de fuego, Aries tiene mucho fuego, que sí. A ver, yo como les digo, yo no soy astróloga, yo siempre se los he dicho, pero a medida que yo fui involucrando Caimão en mi vida y esta experiencia, yo he debido de indagar, y cada vez que indago me conozco un poco más, y es como si todo esto que he creado, Caimão, esté conectado con muchas cosas, o sea, los 4 elementos que son los elementos primordiales que tenemos en la Tierra, que inclusive están asociados a los signos zodiacales que nos rodean, que es esa energía que está en el cielo, que nos está dando una información, unas coordenadas, un mapa para nosotros poder llevar a cabo esas misiones de vida desde la mejor manera. Y como siempre les he dicho, nosotros nos vinimos a experimentar acá. En algún momento les compartí que el alma tiene una misión, que es como un GPS que te va a llevar sí o sí a ciertos destinos, pero que hay que recorrer unos caminos. Y estos elementos que están asociados también con signos zodiacales tienen inclusive que ver con eso. Y todo eso también tiene que ver con Caimão, que es esa sabiduría ancestral traída a nosotros por medio de un ritual donde hay unos aceites esenciales que representan la tierra, donde hay una vela que representa el fuego, hay una piedra también que representa la tierra, pero esa piedra también representa la memoria. Y ese aire, como aquí están viendo que ya se va a acabar en esta varita de incienso, es lo que sale cuando tú prendes esa vela, o es ese aire de vida, es como cuando tú haces ese ritual, yo el aire lo veo más bien es como esos pensamientos. ¿Qué pasa con Erika o con la persona después que hace un ritual Caimão? Y yo realmente les estoy compartiendo todo esto desde mi experiencia. ¿Qué pasó con Erika después? ¿Qué hizo? Que pasó por toda esa experiencia. Para mí no fue claro inmediatamente yo me desperté de esa experiencia. No, a mí me costó asimilarla, pero me costó más que todo conocerme a mí, o sea, absolutamente toda. Esta experiencia me llevó a mí, de nuevo a mí. O sea, es como que si ese fuego no te estuviera consumiendo, este fuego te estuviera dando es conciencia.
Y no es prender una vela por prenderla, no es hacer el ritual por hacerlo, como yo le he compartido a las personas que ya han adquirido la caja Caimao en ritual, que se debe de sacar un tiempo y tenemos que estar preparados para hacer ese ritual, que no lo hagamos como algo, fui y me hice una ducha, no, que sea un ritual, que sea un momento contigo mismo, que sea un ritual intencional, que activemos esos elementos de acuerdo a las necesidades que tengamos en ese momento. Yo puedo hacer un ritual por agradecimiento, lo puedo hacer perfectamente. Yo puedo hacer un ritual porque no tengo respuesta, o sea, es la necesidad de cada quien. Entonces, si yo me pongo a compartir y a buscar información para compartirlas a ustedes, para integrar Caimao en mi vida, porque hace parte de mi proceso, de todo esto lo que he vivido, cada vez que yo encuentro información, yo me estoy integrando cada vez yo. Por ejemplo, al leer de los elementos, yo me estoy integrando. Cómo ese juego ha sido y nos ha acompañado por siempre. O sea, nos ha acompañado por mucho tiempo y que muchas culturas lo utilizaban para conectar esto humano con lo divino. Y se utilizan todos, las esencias. Se utilizaban en los templos antiguos los sacerdotes y las sacerdotisas para conectar también con lo divino. Hay muchas culturas que en su parte de identidad se pintan la cara con especias que da la tierra, pero que esa tierra fue alimentada por un sol y también por esa agua. O sea, estas fuerzas primordiales hacen parte de nuestra vida siempre, hacen parte de nuestros rituales ancestrales. ¿Y qué hace Caimao? Lo está trayendo al hoy, al aquí, y a la hora, para que seas tú ese puente que conecte con lo divino. O sea, que seas tú esa conexión entre el cielo y la tierra, digámoslo así. Entonces, esto era lo que yo les quería contar hoy. Vamos a seguir hablando de los 4 elementos y también les voy a hablar cómo estos elementos fueron incorporados a la astrología. En la astrología hay 3 signos que llevan este fuego interno, que son Aries, y se dice que Aries es la chispa que inicia, Leo, el fuego que sostiene con brillo, y Sagitario, la llama que busca el conocimiento espiritual. Estos signos no son ni peores ni mejores, estos signos simplemente traen fuego a nuestras vidas como maestro, como la pasión, el impulso y el renacimiento. Entonces, como yo les decía anteriormente, como toda esta experiencia mía, que la verdad a mí me parece supremamente especial y que estoy muy agradecida por esas memorias ancestrales, que en ese momento mío de confusión, de quiebre, donde realmente yo me sentía perdida, donde literal, como lo he dicho, tú te tiras al vacío y ahí no sabes. Esta memoria me sostiene y me trae de vuelta a mí, y cuando yo empiezo a asimilar todo esto y cuando yo lo empiezo a indagar y a buscar, me doy cuenta que está todo absolutamente conectado con lo que es la tierra. O sea, anteriormente habían culturas que decían que el hombre había nacido de la tierra y del agua y que el aliento de vida era el espíritu y lo que lo calentaba para darle forma era el fuego. Entonces uno se pone a ver, hijo de madre, eso me pasó a mí. Yo experimenté un nacimiento desde esa experiencia, otra vez, Erika, desde la raíz. Y todos estos elementos a mí me sostuvieron en un momento. Y cada vez que tú lees más y cada vez que yo leo más acerca de este conocimiento, me voy mucho más, porque si tú te pones a ver cómo
los elementos también tienen que ver con esos signos zodiacales que nos representan, pero que a la final habla de la humanidad, de la condición del humano, de sus partes con mucha luz, de sus partes con mucha oscuridad, de esas partes que hay que trabajar, de esas partes que, como yo digo, en algún momento de nuestra existencia para venirnos a experimentar aquí, tuvimos que haber acordado y pactado. Entonces, miren todo esto tan especial. Y si hoy tú estás pasando por ese fuego que te consume, ese fuego interno que dices que te levantas y amaneces con esta cabeza encendida, respira, siéntete, abrázate, acaricia y prende una vela y delante de ese fuego dile que te quiere enseñar. Pero mire, yo les voy a decir por mi propia experiencia. Hay veces que estamos pasando por esos momentos de caos mental, por ciertas situaciones en la vida. Uno quisiera tener esa varita mágica para tener respuestas. Pero algo que yo sí he aprendido es que sí tienes esa varita mágica. Simplemente que tenemos que ser conscientes que hay que parar. Un momento de silencio. Un momento donde quieras llorar y desbordarte. Está bien, está bien. Simplemente no busques distracciones para huir de esa situación. No, habla con alguien, llama a alguien, simplemente cuéntale o párate a un espejo si no tienes confianza, si lo que realmente te abrume es muy, muy fuerte. Díselo a un espejo, díselo a tu Dios, perdón. Se había demorado la tos. Lo que sí hay que hacer, literal, ese momento de pare, porque cuando nosotros buscamos distracción y ese ruido afuera, no quiere decir que la situación mejoró, no. Posiblemente mejorar sí, pero no se ha ido, porque cuando llegas al silencio de tu noche, ahí es donde la mente literal te bombardea, porque ella sigue trabajando. Y por ese estado de supervivencia, digámoslo así, la mente siempre, siempre va a volver a lo que ella conoce. Siempre. La mente siempre va a volver a lo que ella conoce, porque para ella es más fácil. Porque para asimilar una información nueva nos cuesta, porque hay que integrarla primero en nosotros y hay que llevar una información a ese consciente, porque el inconsciente ya la tiene. El inconsciente ya la tiene. Es hacer consciente, traerla acá. Cuando yo digo consciente es traerla acá, mirarla y volverle a dar esa información al inconsciente para que mi experiencia o mis situaciones se integren o yo pueda seguir avanzando, porque cuando hay una información en el inconsciente que no me deja avanzar, que es como si esas bandas elásticas, como si tú tuvieras una banda elástica muy fuerte que tú quieres avanzar, pero que esa banda elástica te sostiene, como cuando están haciendo ejercicios que tú, pero venga, haga más fuerza, y tú vas en la vida literal en resistencia, porque esa banda no te deja, y esa banda es como esa información que hay en tu inconsciente, que no la has hecho consciente para seguir avanzando. Todo esto, como yo les he dicho, de corazón, se los estoy compartiendo desde mi experiencia, desde todos esos procesos que yo he vivido, que como les he dicho, me he sentido perdida, me he sentido vulnerable, he tenido miedo, he tenido frustración, he tenido rabia, y eso hace parte de ser humano. Simplemente seguir avanzando en la vida, a pesar que ciertas circunstancias
nos frenen. Pero cuando ya estamos hastiados, cuando literalmente ya es nuestro cuerpo el que lo empieza a gritar, ya es traer esa, a ver, yo miro esa información, ese miedo, venga, yo lo miro, esa preocupación, venga, yo la miro. No es tan fácil así como prender una vela, no, pero sí es una herramienta, es una herramienta. Y todo esto yo literal lo estoy aprendiendo con ustedes porque al yo haber tenido esa experiencia con Caimao, la estoy indagando, la estoy integrando a mi vida, se las comparto a ustedes y créanme que cuando yo se las estoy compartiendo a ustedes, yo también estoy aprendiendo, Así como se llama el canal, Aprendiendo a Vivir, que aquí estamos aprendiendo a vivir. Bueno, si este contenido te gustó, si crees que le sirve a alguien, compártelo. Suscríbete al canal, dale me gusta para que este contenido de YouTube siga recomendando contenidos como lo que yo estoy ofreciendo. Y créanme que en YouTube hay una cantidad de información y que tú la puedes utilizar para tu bien, como yo la he utilizado, porque hay muchos divulgadores que me han ayudado a mí en estos procesos. Y como les he dicho, lo que resuena yo lo tomo, lo que no, yo no le juzgo, porque posiblemente no estoy en esa frecuencia, no estoy de acuerdo con lo que se está divulgando, aunque yo les voy a decir algo. Lo que estás buscando te encuentra, literal. Sea mágico, sea extraño, sea sincronicidad, como lo quieran llamar, coincidencia, destino, pero lo que estás buscando te encuentra. Así que si tú quieres experimentarte desde lo que tú deseas manifestar, sélo tú primero. Y lo hemos escuchado mucho, y yo lo vengo escuchando desde que empecé estos procesos. Pero apenas ahora lo estoy integrando, como se lo he compartido en otro video más. Yo apenas lo estoy integrando. Cuando atraemos situaciones que nos generan demasiado caos, es porque en ese caos hay una respuesta. Cuando atraemos personajes que nos sacan lo peor de nosotros, es porque hay algo que se tiene que limpiar adentro. Así yo lo he comprendido. Y cuando no te encuentras con personas es porque no te tienes que encontrar y porque no es el momento. Entonces, así que yo les dejo este videito por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por hacer parte de este proceso de Caimao. Caimao nació conmigo y lo estoy compartiendo con ustedes desde lo que yo soy. Yo no tengo la verdad absoluta, es mi verdad ahora y eso es lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Si mis herramientas, si mi forma de compartirte mi experiencia te da luz, empieza, porque la vida es ahora. Así que chao, chao.